En este video vamos a hablar de las lúnulas de Hipócrates. Nos interesa demostrar que la suma de las áreas de las lúnulas es igual al área del triángulo. Primero voy a señalar cuáles son las lúnulas. Se le va a llamar lúnula a la región comprendida entre el arco de circunferencia que se ve en azul, ¿sí?, de extremos AC, y el arco de circunferencia, la parte del arco de circunferencia que se ve en verde. Es decir, esta región, a ver si la puedo delimitar, esta región, el área de esa lúnula, sumándole el área de esta otra lúnula, la que está entre el arco rojo y el arco verde, ¿sí?, la suma de esas dos áreas, estas dos áreas sumadas, la suma de esas dos áreas daría igual al área del triángulo ABC. Bueno, para demostrarlo, primero vamos a plantear lo que queremos demostrar, que es el área de la lúnula 1 más el área de la lúnula 2, ¿sí?, esas dos regiones, es igual al área del triángulo. Bien, para empezar vamos a pensar en este primer término, ¿sí?, la suma de estas dos áreas. ¿Cómo obtendríamos el área de esta lúnula más el área de la otra? Si encontramos el área del esquema completo, lo podríamos pensar como el área del triángulo sumándole el área de los semicírculos construidos en sus catetos. Es decir, acá tengo el triángulo ABC, en el cateto B se construye este semicírculo, ¿sí?, que está delimitado por el arco azul, pero todo el semicírculo completo, es decir, acá imaginamos una circunferencia, bueno, la mitad de ese círculo, ese semicírculo más este semicírculo completo, el rojo que está construido sobre el cateto A, completo el semicírculo, no me estoy refiriendo a la lúnula, sino al semicírculo completo, todo el semicírculo rojo más todo el semicírculo azul más el triángulo violeta formarían el esquema completo. Si a ese esquema completo le restamos el semicírculo que está en verde, ¿sí?, el que se apoya en el diámetro AB, tendríamos la suma de las áreas de las lúnulas. Y eso es lo que vamos a plantear. El área de la suma de las áreas de las lúnulas es igual a, voy a bajar la pantalla, el área del semicírculo AC, ¿sí?, me refiero a toda esta región, más el área del semicírculo BCB, que es este, que está en rojo más esta parte verde, más el área del triángulo. Ahí tenemos el esquema completo, completo, completo. Si a eso le restamos el área del semicírculo AB, tendríamos la suma de las áreas de las lúnulas. Bueno, la primera, el área del primer semicírculo del AC, es pi por radio al cuadrado si fuera el círculo completo, pero lo tenemos que dividir por 2, entonces es un medio de pi por el radio al cuadrado. El radio es este cateto B dividido 2 también. Entonces nos queda b sobre 2 al cuadrado, que sería el radio al cuadrado por pi, y a su vez por un medio para dividir por 2 porque es un semicírculo. Lo mismo pasa con el otro semicírculo, con el de extremo CB, el radio es A, pero sobre 2 es A sobre 2, o sea el radio sería A sobre 2, al cuadrado, radio al cuadrado, A sobre 2 al cuadrado, por pi, y por un medio porque es un semicírculo. A eso le sumamos el área del triángulo, que es base por altura, podemos considerar B por A o A por B, ¿no?, porque acá tenemos un ángulo de 90 grados por ser un triángulo inscripto en una semicircunferencia. Entonces multiplicamos los catetos y lo dividimos por 2, A por B por un medio. Y a eso le tenemos que restar el área del semicírculo verde, el más grande, que sería radio C1 al cuadrado, C1 sobre 2, perdón, al cuadrado, por pi, y también sobre 2 porque es un semicírculo. Bien, si observamos lo que tenemos escrito, esta potencia, b sobre 2 al cuadrado, la podríamos también expresar como b cuadrado sobre 4, la potencia donde dice a cuadrado, a sobre 2 al cuadrado, acá podemos escribir a cuadrado sobre 4 también, y lo mismo pasa en el último término, que quedaba c1 sobre 2 al cuadrado, podemos poner c1 al cuadrado sobre 4. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para que sea evidente que en los términos que se repiten tenemos factores comunes, ¿no? ¿Qué expresiones se repiten? Bueno, acá multipliqué un medio por 4, un octavo pi, ¿sí?, por b cuadrado, me va a quedar, y acá también un octavo pi por a cuadrado. Entonces puedo sacar un octavo pi como factor común y quedaría un octavo pi por a cuadrado
más b cuadrado. Es decir, de estos dos términos, además apliqué una propiedad conmutativa para que quede en orden. A cuadrado podría decir tranquilamente b cuadrado más a cuadrado, es lo mismo. Pero se entiende que de estos dos términos que están escritos en negro, se pueden expresar como 1/8 pi por a cuadrado más b cuadrado. Después tendríamos el término del área del triángulo y el último término que es el área del semicírculo más grande. Por otro lado, también podemos pensar que a cuadrado más b cuadrado es igual a c sub 1 al cuadrado. ¿Y esto por qué? Porque al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense que el cuadrado de la hipotenusa, que es c sub 1, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Si c sub 1 al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, que es lo que tengo anotado acá, ¿sí? En esta expresión donde dice a cuadrado más b cuadrado, la podemos reemplazar por c sub 1 al cuadrado. Y nos quedaría esto. Si observamos bien, fíjense que el primer término, que dice 1/8 pi por c sub 1 al cuadrado, que donde reemplazamos lo que está acá en el paréntesis a cuadrado más b cuadrado lo reemplazamos por c sub 1 al cuadrado aplicando el teorema de Pitágoras. Este primer término y el último término que está en verde son opuestos, ¿sí? Por lo tanto se podrían cancelar y nos quedaría que todo el cálculo que estamos haciendo, que es, volvemos a lo que está pintado acá de amarillo, es la suma de las áreas de las lúnulas, es exactamente igual a 1/2 de A por B, es decir, al área del triángulo. Y eso es lo que queríamos demostrar con la cuadratura de las lúnulas. Voy a mostrar ahora esta construcción en GeoGebra para poder comprobar empíricamente, ¿sí?, que esto se cumple siempre para cualquier triángulo. Bueno, acá estamos en GeoGebra y tenemos en la vista gráfica el mismo esquema que mostraba recién. Podemos mover, ¿sí?, el punto C por la manera en la cual lo construimos. Construí un segmento, después en ese segmento tracé la semicircunferencia, llamada C, esta que está en verde, y un punto en objeto, es decir, este punto que está en azul, que estoy moviendo, y después el polígono, que es el triángulo rectángulo inscripto. De esta manera yo puedo cambiar, digamos, de posición el punto C, obteniendo infinitos triángulos inscriptos en el semicírculo, y además también puedo mover el extremo del segmento original, el primero que construí, para cambiar también el tamaño de ese segmento, la longitud del segmento y el tamaño del semicírculo y de toda la construcción completa. Lo que voy a mostrar con la hoja de cálculo que abrí acá a la derecha es que el área, como lo acabamos de hacer algebraicamente recién, si nosotros calculamos, fíjense, el área de la circunferencia que está en rojo, ¿sí?, el área de la circunferencia completa, esta circunferencia que GeoGebra le llama H, fíjense que ahí la hago aparecer, la circunferencia H, nos da, en este caso está en 154,77. Voy a hacer el gráfico un poquito más para acá, ahí está. Por ejemplo ahí, ven, el área está en 166, para que se vea con un número más amigable. Justamente la mitad de esa área, que es 166, la escribí en la celda de al lado, en la B1, ¿sí?, porque ven que dice P sobre 2, P le llamó GeoGebra al área de la circunferencia completa, que es este número 166, y P sobre 2 sería el área, sería 83, que es la mitad de 166. Entonces ahí tengo el área del semicírculo rojo, digamos, del semicírculo que tiene como centro F, el punto F, ¿sí? Les mostré la circunferencia completa para que vean que esa es la circunferencia completa, el área es 166, que es lo que me marca acá, dice área de H, y el círculo completo, digamos, el área de ese círculo completo es 166, y el área del semicírculo, ¿sí?, que tiene centro en F, es 83. Bueno, de la misma manera, acá el área de la circunferencia del círculo completo, que es K, es 35,14, ¿sí?, está acá en A2, en la vista
de la hoja de cálculo, 35,14, y la mitad lo escribí al lado, 17,57, para tener Q sobre 2, ¿ven? Es la mitad del área de este círculo, que GeoGebra llama acá, la mitad es 17,57. Por otro lado, también tenemos la circunferencia completa. Voy a sacar esta. No, que es esta, la G. Esta circunferencia, ¿sí? El área de esta circunferencia es 201,14, que está en la hoja de cálculo, aparece acá, en A3, 201,14, y la mitad, 100,57. Obviamente los números están redondeados a los centésimos. Bueno, ¿para qué hice esto? Para mostrar que sí, y también calculé el área del triángulo, 48,62, que está acá en A3. ¿Qué es lo que puse en esta celda? En A5. En A5 hice un cálculo. Fíjense qué cálculo hice. A B1, es decir, lo que está en la celda B1, que es el 83, ¿no? Lo que está acá en rojo, es el área del semicírculo con centro en F. Le sumé B2, que es lo que está en azul, que es el área del semicírculo en azul, con centro en E, ¿sí? Que es la mitad de 35,14, 17,53, y le sumé A4, que es, A4 está acá, es el área del triángulo rectángulo. Entonces, a B1 le sumé B2 y le sumé A4, es decir, el semicírculo rojo, el semicírculo digamos el semicírculo CB, ¿sí? El que tiene centro en F, le sumé el semicírculo AC, que tiene centro en E, y le sumé el triángulo. Ahí obtengo hasta acá, la suma de estos tres términos, sería el esquema completo. Si a eso le resto B3, ¿quién es B3? B3 es, a ver, B3, acá. B3 es el 100,57, que es el semicírculo que tiene centro en D, ¿sí? Que es la mitad de 201, 100,57, entonces obtengo este número. ¿Este número qué sería? Sería el área de las lúnulas, ¿sí? Este número, el 48,62, sería justamente el cálculo del área de esta región, de esta lúnula, ¿sí? Más esta otra región, la otra lúnula que tenemos acá arriba, que bueno, no las estoy señalando bien, pero entiendo que interpretan cuáles son. La suma entonces del área que tenemos acá más el área que tenemos acá es lo que aparece en esta celda. Y fíjense que coincide ¿con quién? Con el área del triángulo que está en la celda de arriba, ¿sí? Lo quería mostrar porque con GeoGebra es fácil verificar empíricamente, porque ahora si nosotros cambiamos el tamaño del triángulo, se mantiene esa relación, es decir, siempre el área del triángulo va cambiando, pero coincide con el área que tenemos en la celda A5, calculada de la manera que les expliqué recién, que es el área de la suma de las áreas de las dos lúnulas. Entonces ahí lo podemos cambiar el tamaño del triángulo, y siempre se mantiene la misma relación.